Siempre he sido la persona práctica de mi familia. Mientras mi hermano mayor Bruno andaba ocupado persiguiendo sus sueños de convertirse en un gran empresario, yo me enfoqué en subir peldaño por peldaño la escalera corporativa, sin saltarme pasos. Esa forma de hacer las cosas por fin dio frutos cuando conseguí un puesto en Crawford y Asociados, con un sueldo que hacía que mi trabajo anterior pareciera dinero de bolsillo, casi una propina. El único problema era el trayecto. Las 2 horas de ida y 2 de vuelta me estaban matando. Pasar 4 horas al día metida entre buses y tráfico solo para ir y venir del trabajo no era vida. Después de 2 semanas de esa pesadilla, supe que tenía que buscar un lugar más cerca de la oficina. Ese sábado fui a casa de mis padres para nuestra cena familiar de siempre, la de los fines de semana. Mamá estaba en la cocina revolviendo algo que olía delicioso, mientras papá se sentaba en su sillón favorito leyendo el periódico, la misma escena de siempre. Se sentía como cualquier otra cena de sábado que habíamos tenido desde que yo era niña. Todo familiar, todo repetido. ¿Cómo va el trabajo nuevo, mi amor?, preguntó mamá mientras ponía una fuente humeante sobre la mesa. En realidad va muy bien, respondí, ayudándola a poner los platos. El único problema es el trayecto. Estoy buscando un lugar nuevo para alquilar más cerca de la oficina. Fue entonces cuando noté que mis padres se intercambiaban una de esas miradas que han perfeccionado en sus más de 30 años de matrimonio. Mamá se limpió las manos en el delantal y se sentó. Mira, Ámbar, dijo, quizás tenemos una solución para ti. ¿Te acuerdas del departamento de la abuela Elena, el que yo heredé? Los inquilinos se fueron la semana pasada y queda literalmente a 5 minutos caminando de tu oficina nueva. Por poco se me cae el tenedor que estaba sosteniendo. Claro que me acordaba de ese departamento. Había pasado ahí incontables fines de semana cuando la abuela Elena todavía vivía. Era un lugar acogedor de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, con ventanas enormes y un balconcito donde la abuela cultivaba sus queridas petunias. ¿En cuánto quedaría el alquiler?, pregunté, tratando de no sonar demasiado ansiosa. Mamá dijo una cifra que me hizo abrir los ojos. Era como 1,5 veces menos que el promedio del mercado en esa zona. Obviamente, te haríamos un descuento especial por ser familia, añadió con una sonrisa. Lo tomo, dije de inmediato, sin siquiera intentar negociar. La ubicación era perfecta y el precio imbatible. Listo, entonces, dijo papá por fin, levantando la mirada del periódico. Ahora, ¿ya te enteraste del último éxito de tu hermano? Acaba de conseguir 3 clientes corporativos nuevos para su empresa de mensajería. De verdad le está yendo en grande en el negocio de las entregas. Y así, de golpe, la conversación cambió a su tema favorito, los logros de Bruno. Me quedé ahí moviendo la comida en el plato, asintiendo en los momentos correctos, mientras mis padres se deshacían en elogios sobre cómo su hijo se estaba convirtiendo en un empresario exitoso. Siempre era igual. Bruno era el hijo dorado, el que se arriesgaba, el que se atrevía a soñar en grande. Yo era solo. Bueno, solo Ámbar. El día de la mudanza fue sorprendentemente rápido, casi sin drama. El verdadero impacto llegó cuando entré al departamento de la abuela Elena con la primera caja en las manos. El lugar estaba. Digamos que los inquilinos anteriores no lo habían tratado como algo propio. Las paredes seguían cubiertas de un papel tapiz viejísimo que se despegaba en las esquinas. Había manchas misteriosas en el techo y el único mueble era un sofá antiquísimo que parecía haber sobrevivido varias guerras. Esa noche llamé a mamá, sentada con las piernas cruzadas sobre ese sofá viejo, el único sitio donde podía sentarme en todo el departamento. Mamá, ¿te importaría si hago unas remodelaciones?, pregunté. Ajá, sonó distraída, seguramente viendo uno de sus programas de cocina. Claro, mi amor, solo no lo pintes muy chillón. Tú sabes lo que opino de esos colores neón de moda que todo el mundo usa ahora. Tuve que reírme. Mamá, ¿tú me has visto alguna vez usar algo más brillante que el azul marino? Tranquila, estoy pensando más en tonos tierra y neutros. Esa noche me hundí en internet,
navegando entre páginas de decoración y tableros de Pinterest. Armé un tablero completo con mi visión. Grises cálidos, beige suaves y algún que otro detalle en azul profundo, todo discreto pero elegante, cómodo pero bien puesto, supongo que como yo. Los meses siguientes se convirtieron en una mezcla borrosa de trabajo y remodelación. Llegaba de la oficina, me cambiaba a ropa vieja y me ponía manos a la obra. Primero tocó arrancar el papel tapiz. Luego vino la pintura, que me enseñó que una capa más casi nunca es solo una capa más. Ir a ver muebles se convirtió en mi nuevo pasatiempo de fin de semana. Pasaba horas en las tiendas probando sofás, midiendo espacios y comparando precios. Poco a poco fui armando mi hogar. Un sofá modular gris cómodo, perfecto para las noches de película. Una mesa de comedor de madera maciza para 6 personas. Una alfombra suave que unía todo el espacio. La transformación tomó 6 meses de fines de semana y noches, pero al fin, por fin, quedó terminada. Al mirar mi departamento ya acabado, sentí un orgullo tan fuerte que casi me hizo llorar. Yo había hecho eso. Cuando mamá vino a ver el resultado final, estaba nerviosa. Ella caminó por cada habitación despacio, pasando la mano por las encimeras nuevas de la cocina, examinando las lámparas que había elegido con tanto cuidado, estudiando el dibujo discreto del papel tapiz del dormitorio. «Ámbar», dijo por fin, dándose la vuelta hacia mí. «Esto está impresionante. Casi me caigo». Mamá no era precisamente generosa con los cumplidos, y menos conmigo. Pero ahí estaba, sonriendo de verdad, realmente impresionada. «¿Tú hiciste todo esto sola?», preguntó, señalando el salón. Asentí, intentando no parecer demasiado satisfecha. «Bueno, los tutoriales de YouTube ayudaron bastante. Es precioso», dijo, y luego hizo algo que no hacía desde hacía años. Me abrazó. Un abrazo de verdad, no esos rápidos y por compromiso que suele dar en las reuniones familiares. 2 semanas después, fui a otra cena familiar, prácticamente saltando de emoción. Me habían ascendido en el trabajo. Ahora era jefa de cuentas senior, con un buen aumento de sueldo y mi propio equipo a cargo. No veía la hora de compartir la noticia. «Mamá, papá», dije en una pausa de la conversación, «tengo buenas noticias. Me ascendieron en el trabajo». Mamá apenas levantó la vista del plato. «Qué bien, querida». Luego se volvió hacia papá, bajando la voz. «¿Supiste algo de Bruno hoy?». Ahí empezó la verdadera conversación de la cena. Resultó que la empresa de mensajería de mi hermano estaba en problemas. Un competidor más grande había llegado a la ciudad, una cadena nacional con aplicaciones modernas de rastreo y precios más bajos. Los clientes de Bruno se estaban yendo más rápido que ratas de un barco que se hunde. «Lo vamos a ayudar», anunció papá, empujando el plato hacia un lado. «Hemos decidido pedir un préstamo». Por poco me atraganto con el agua. «Un préstamo. Miren, quizá esto en realidad es una oportunidad», dije. «Si no puede competir con esa empresa más grande, tal vez sea momento de intentar otra cosa, empezar de cero. Puede ser mejor que seguir tirando dinero bueno detrás del malo». El silencio que siguió fue brutal. Mamá y papá se lanzaron una de sus miradas, no de las cariñosas, sino de esas que dicen que están decepcionados de mí otra vez. «No entiendes de negocios, Ámbar», dijo por fin papá con un tono frío. «Tú siempre has jugado seguro con tus trabajitos de oficina. Tu hermano es un emprendedor. Él arriesga. La familia siempre ayuda a la familia», añadió mamá con firmeza. «Eso es lo que hacemos». Abrí la boca para discutir, luego la cerré. ¿Para qué? Ya habían tomado su decisión. Podría haberles dicho que había descubierto la cura del cáncer y aún así estarían más preocupados por las camionetas de reparto de Bruno. Los siguientes 6 meses fueron como ver un choque en cámara lenta. Mamá llamaba de vez en cuando para actualizarme, aunque yo nunca preguntaba. El préstamo que sacaron le permitió a Bruno comprar unas camionetas nuevas y bajar sus precios, pero no fue suficiente. El competidor siguió creciendo, se quedó con más clientes, siguió promocionando su app elegante y sus entregas al día siguiente. Luego,
Llegó la llamada que yo había estado esperando desde el principio. La empresa de tu hermano se declaró en quiebra, dijo mamá, con la voz tensa de emoción. Él y Sofía se vinieron a vivir con nosotros temporalmente, solo hasta que se levanten otra vez. Apreté más fuerte el teléfono, pensando en mi predicción silenciosa en aquella cena 6 meses antes. Siento oír eso, dije, porque ¿qué más podía decir? Se los dije. Están durmiendo en tu cuarto de ante, siguió mamá. Sofía lo está pasando muy mal. Tú sabes cómo es con las apariencias. Sí, yo sabía cómo era mi cuñada. Sofía siempre había mirado por encima del hombro mi sencillo trabajo de oficina. Prefería recordar en cada reunión familiar que estaba casada con un director general. Me pregunté cómo estaría manejando ahora el hecho de vivir con sus suegros. Ese fin de semana manejé hasta casa de mis padres, diciéndome que era solo otra cena familiar. Pero apenas crucé la puerta, sentí la tensión en el aire, tan espesa que casi se podía cortar. Bruno estaba tirado en el sillón de la sala, desplazando el dedo por el celular. Apenas levantó la vista cuando entré, soltando solo un gruñido que tal vez significaba hola. Sofía estaba sentada en el sillón individual como si fuera un trono, con su bolso de marca cuidadosamente colocado a sus pies. Me lanzó una de sus miradas típicas, de esas que hacen sentir que eres algo pegado a la suela de su zapato. La cena está lista, llamó mamá, y todos fuimos a la mesa. Debería haber sabido que era mucho pedir esperar una comida tranquila. Bruno empezó lo que parecía un discurso ensayado sobre los problemas de su negocio antes de que yo siquiera hubiera levantado el tenedor. Yo tenía todo bajo control, insistía, gesticulando con el cuchillo. El negocio estaba creciendo, íbamos expandiéndonos, y entonces llegaron esos buitres corporativos con su tecnología de punta y sus bolsillos profundos. Seguro gastan millones en publicidad, añadió Sofía, empujando la comida en el plato. ¿Cómo se supone que una empresa pequeña compita con eso? Exacto. Bruno golpeó la mesa con la mano, haciendo vibrar los vasos. Son solo abusadores con presupuestos más grandes. Y ni me hagas hablar de los idiotas del banco que no quisieron ampliarnos la línea de crédito. Completos imbéciles que no reconocerían una buena oportunidad de negocio aunque les mordiera en la cara. Tal vez, lo interrumpí sin poder evitarlo. Tal vez esto es simplemente cómo funciona el negocio. La competencia es parte del juego. Tienes que planear estas posibilidades cuando montas una empresa. El silencio que siguió fue total. 4 pares de ojos se quedaron clavados en mí como si acabara de sugerir que todos empezáramos a desayunar piedras. ¿Planear?, escupió Bruno. Muy fácil decirlo desde tu cómoda sillita de oficina. ¿Qué sabes tú de llevar un negocio de verdad? Solo pienso que... Empecé, pero la mirada de advertencia de papá me hizo callar. Me concentré en el plato, empujando los guisantes hasta formar filas perfectas. No puedo seguir viviendo aquí mucho tiempo más, dijo de pronto Sofía, con la voz llena de desagrado. Sin ofender, añadió, sin sonar para nada arrepentida, pero necesito mi propio espacio. Bruno reaccionó de inmediato, como una marioneta al final de los hilos. Mamá, ¿y el departamento de la abuela Elena?, soltó. Tú sigues siendo la dueña, ¿no? Levanté la cabeza de golpe. Yo vivo ahí, dije rápido, y lo he remodelado por completo. Ah, sí, mamá asintió, de pronto animada. Ámbar ha hecho un trabajo maravilloso con el lugar. Ahora se ve precioso. Vi la mirada que se cruzó entre Bruno y Sofía, rápida, calculadora, llena de significado. Sentí algo frío instalarse en mi estómago, pero aparté la sensación. Estaba siendo paranoica. Ellos no se atreverían. ¿O sí? El miércoles por la tarde regresaba del trabajo, pensando en las sobras que me esperaban en el refrigerador y en la serie de Netflix que estaba guardando para esa noche. Cuando llegué a mi piso, me quedé paralizada. Salían voces de mi departamento, voces conocidas. Abrí la puerta y encontré a mamá, Bruno y Sofía de pie en mi sala, como si fueran los dueños del lugar. Sofía pasaba la mano por las cortinas nuevas que yo había colgado el mes anterior. Mamá, intenté mantener la voz firme. ¿Qué está pasando? Pudieron haber llamado para avisar que venían. Mamá hizo un gesto con la mano.
Ni siquiera me miró. No seas ridícula, Ámbar. Este es mi departamento. No necesito permiso para venir. Se me secó la boca. Algo en su tono encendió todas las alarmas en mi cabeza. Miré cómo Sofía seguía su recorrido por el departamento, inspeccionándolo todo como si fuera una agente inmobiliaria haciendo una tasación. Pasó la mano por la encimera nueva de la cocina que yo misma había mandado instalar. Se asomó al baño recién pintado y asintió, aprobando las repisas empotradas que había añadido en la sala. Al final se sentó en el sofá, el viejo que había conservado de antes de la remodelación, y sonrió con esa expresión de gata que se comió la crema. «Es perfecto. Podemos mudarnos la próxima semana». El mundo pareció inclinarse de lado. «¿Perdón?», dije. «Yo vivo aquí. Este es mi hogar. Yo lo remodelé. Soy la que paga». Mamá me interrumpió con la voz cortante. «Yo decido quién vive aquí. Y todo el trabajo que hice». Señalé las paredes que había pintado, los pisos que mandé pulir, las horas y horas de esfuerzo que dejé en este lugar. Yo transformé este departamento. «Ah, sí». La sonrisa de mamá se volvió calculadora. «Y justamente porque has mejorado tanto el departamento, el valor de mercado ha subido bastante. Si quieres quedarte, el nuevo alquiler será el triple de lo que pagas ahora». Sentí cómo se me iba la sangre de la cara mientras todo encajaba. Ellos habían planeado esto. Mamá sabía perfectamente que yo no podía pagar un alquiler triple. Mi ascenso era bueno, pero no tanto. «Me estás tratando de sacar», dije, en un hilo de voz. Mamá se encogió de hombros sin molestarse en negarlo. «Si no puedes pagar el nuevo alquiler, lo mejor es que empieces a buscar otro lugar. Te doy unas semanas, como mucho un mes, para irte». Sin esperar mi respuesta, se dirigieron a la puerta. Sofía ya estaba con el teléfono en la mano, seguramente organizando la mudanza. Bruno no dijo ni una palabra en todo ese rato. No le hacía falta. Mamá se detuvo en el marco de la puerta, sin volverse. «Unas semanas, como mucho un mes», repitió, y cerró de golpe. Me quedé en medio de la sala que yo había pintado, decorado y convertido en un hogar, sintiendo que las paredes se me venían encima. El calor de orgullo que había sentido al mostrarle la remodelación a mamá meses atrás se convirtió en ceniza. Mientras ellos seguramente esperaban que yo pasara la noche llorando, con la cabeza en la almohada, yo ya estaba con el celular en la mano, revisando anuncios de alquiler. Antes de la medianoche encontré el lugar perfecto, un departamento moderno de una bien habitación a solo 2 cuadras de mi oficina. El alquiler era más alto que el que le pagaba a mamá, pero no me importó, lo valía. El jueves en la mañana llamé al trabajo para decir que estaba enferma, por primera vez en 3 años. A las 9 ya había ido a ver el departamento nuevo. A las 10 ya había firmado el contrato y pagado el depósito. La dueña, una mujer directa llamada Janet, levantó una ceja cuando le pregunté si podía mudarme de inmediato. Por suerte el departamento estaba vacío y ella quería alquilarlo cuanto antes, así que no vio problema en decir que sí. Siguiente parada, una empresa de mudanzas. Encontré una que hacía mudanzas en el mismo día. No me importó pagar el recargo por urgencia. Mientras esperaba a que llegaran, recorrí mi departamento, bueno, el departamento de mamá, con papeles adhesivos marcando todo lo que había comprado con mi dinero. Cuando los mudanceros llegaron a las 2 de la tarde, me paré en la sala dirigiendo el tráfico como una directora de orquesta. El sofá gris es mío, la mesa del comedor y las sillas también. Todos los electrodomésticos de la cocina menos la estufa y la nevera son míos. Esas repisas las instalé yo. También se van. Artículo por artículo, mis cosas fueron al camión. La cafetera por la que me había dado un gusto después del ascenso, el colchón de espuma viscoelástica que compré en una oferta grande de fin de año, el soporte de la televisión que instalé yo misma después de ver 3 tutoriales en YouTube. Todo lo que había comprado para convertir ese lugar en un hogar se fue en cajas, directo al camión. Cuando terminaron, el departamento se veía casi exactamente como el día en que me mudé. Paredes vacías, pisos desnudos y ese sofá viejo sentado solo en medio de la sala, como un capitán hundiéndose con su barco.
Le di una última mirada, recordando todos los fines de semana que pasé pintando esas paredes, todas las noches que invertí en dejar el lugar bonito. Luego cerré con llave, puse las llaves en un sobre y lo deslicé bajo la puerta de la casa de mis padres de camino al departamento nuevo. Esa noche la pasé acomodando mi nueva casa, organizando los muebles hasta que todo se sintió en su lugar. No fue hasta la mañana siguiente que se desató el caos. Las llamadas empezaron a las 7. Mamá, Bruno, Sofía, mamá otra vez, Bruno otra vez. Miré el celular vibrar sobre la encimera de mi cocina nueva, dando sorbos lentos a mi café recién hecho en mi cafetera reubicada. Después de la sexta llamada contesté. ¿Cómo se te ocurre? La voz de mamá explotó en el altavoz. El departamento está completamente vacío. Tu hermano y Sofía no tienen dónde dormir, excepto ese sofá viejo. No tenías derecho a llevarte todos esos muebles. Di otro sorbo de café, sintiéndome sorprendentemente tranquila. En realidad sí tenía todo el derecho, respondí. Yo compré todo con mi dinero. Tengo las facturas si las quieres ver. Dejé lo que ya estaba, ya sabes. Ese sofá que tan feliz estabas de dejarme usar. Hubo un momento de silencio. Luego mamá me llamó algo que habría hecho que la abuela Elena le lavara la boca con jabón. La llamada terminó con un clic seco. Mi teléfono volvió a vibrar en menos de media hora, esta vez con notificaciones de mensajes. Al parecer Bruno y Sofía se turnaron para inundar mi chat. Bruja vengativa, escribió Sofía. ¿Cómo te atreves a llevarte todo? Solo estás celosa porque Bruno es un verdadero emprendedor y tú eres solo una empleadita de oficina. Los mensajes de Bruno no eran mejores. Egoísta de porquería. Siempre has estado celosa de mis éxitos. Ahora nos quieres castigar solo porque estamos pasando un mal momento. Muy elegante lo tuyo, hermanita. Muy elegante. Los mensajes seguían llegando, cada uno más venenoso que el anterior. Según mi querido hermano y su esposa, yo era avara, sin corazón, vengativa, mezquina, cruel, egoísta y mi favorito personal, una burócrata sin alma que no sabe lo que es la lealtad familiar, aunque le muerda la cara. Leí cada mensaje una vez y luego cerré la aplicación sin responder. En lugar de meterme en su drama, me dediqué a instalarme en mi nueva vida. Acomodé mis muebles, decoré las paredes y empecé a construir una rutina distinta. Pasó un mes sin ningún contacto de mi familia. Me encantaría decir que no pensé en ellos, pero sería mentira. De vez en cuando me sorprendía preguntándome cómo estarían, si habían logrado amueblar el departamento, si mamá seguía haciendo su famosa lasaña los domingos, pero empujaba esos pensamientos cada vez que aparecían. Ellos habían tomado su decisión. Justo un mes después de la mudanza, mi celular se encendió con el número de mamá. Casi no contesto, pero una mezcla de curiosidad y esperanza tonta hizo que atendiera. El pago del alquiler no se registró, dijo sin introducción, con la voz acusadora. No pude evitarlo, me reí. Claro que no se registró, ya no vivo ahí. ¿Recuerdas que me echaste? Ese no es el punto, soltó mamá. Esperamos que sigas haciendo los pagos. La risa se me congeló en la garganta. ¿Perdón? Estamos pasando por un momento muy difícil, Ámbar, dijo. Seguimos pagando el préstamo que sacamos para el negocio de Bruno y él no puede pagar alquiler ahora mismo. La familia necesita tu ayuda. Déjame ver si entendí bien, dije despacio, apretando más fuerte el teléfono. Me sacaste del departamento para que Bruno y Sofía pudieran mudarse y ahora quieres que siga pagando el alquiler de un lugar donde ya no vivo, para que ellos puedan quedarse gratis. La familia ayuda a la familia, dijo mamá, como si eso explicara todo. Sabes que estamos luchando con las cuotas del préstamo y que Bruno todavía está intentando levantarse. Esa frase, otra vez, ¿cuántas veces la había escuchado a lo largo de los años? Siempre cuando me pedían algo, nunca cuando yo necesitaba apoyo. Algo dentro de mí por fin se rompió. ¿De verdad eso es lo que hace la familia?, pregunté, con la voz sorprendentemente firme. La familia echa a un hijo a la calle para hacer espacio a otro. La familia le quita la casa a alguien y luego le exige que siga pagándola. Estás exagerando.
No, mamá, esta vez no estoy exagerando. Estoy siendo realista por primera vez en mi vida. Estoy viendo las cosas como son. Esa actitud tuya de la familia ayuda a la familia, ¿no? Pues adivina que yo también soy familia. O por lo menos se suponía que lo era. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando mamá volvió a hablar, su voz sonaba fría. Estoy muy decepcionada de ti, Ámbar. Solté una pequeña risa. Qué curioso, yo estaba a punto de decirte exactamente lo mismo. Corté la llamada y de inmediato la bloqueé. Luego, una tras otra, bloqueé el número de papá, el de Bruno y el de Sofía. Abrí todas las aplicaciones de mensajería del celular y los bloqueé ahí también. Para rematar, entré a cada una de mis redes sociales y los bloqueé por completo. Se sintió como cortarse un brazo, pero de alguna manera por fin pude respirar. Las semanas pasaron, luego los meses. Por el chisme familiar, principalmente por mi prima Raquel, que siempre había sido decente conmigo, me fui enterando de lo que pasaba. Al parecer, Bruno había tenido otra idea brillante de negocio, algo de comida para mascotas artesanal a domicilio, o quizá cajas de suscripción de comida orgánica. Raquel no estaba muy segura. Mis padres habían empezado a visitar a distintos familiares pidiendo dinero para que él arrancara de nuevo. La mayoría tuvo el suficiente sentido común para negarse. Solo el tío Darío, famoso por cobrar intereses que harían sonrojar a un prestamista, se ofreció a ayudar. Ni siquiera mis padres estaban tan desesperados como para aceptar esa ayuda. Lo último que supe fue que estaban pensando en sacar otro préstamo para financiar la nueva aventura de Bruno. Raquel me contó eso un sábado, mientras tomábamos café, mirándome con cuidado para ver cómo reaccionaba. ¿Qué piensas de eso?, preguntó. Revolví mi latte pensando. Hace 6 meses habría estado enferma de preocupación. Hace 3 meses habría estado furiosa. Ya no es mi circo ni mis monos, dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Raquel sonrió. Te veo diferente, comentó, más feliz. Pensé en mi departamento nuevo, decorado exactamente como yo quería, en mi ascenso reciente, el que celebré con mi equipo y no con mi familia, en las clases de cocina que había empezado a tomar los fines de semana. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo mientras remodelaba el departamento viejo. Lo estoy, respondí. De verdad, lo estoy. Esa noche me senté en mi sofá, en mi departamento, con una copa de vino, pensando en todo lo que había pasado. Las palabras de mamá resonaron en mi cabeza una vez más. La familia ayuda a la familia. Tenían razón en una cosa. La familia sí debería ayudarse. Pero en algún punto del camino se les olvidó que la ayuda tiene que ser en ambos sentidos, que el amor debería ser incondicional, que familia significa apoyar el crecimiento de cada uno, no alimentar los fracasos de siempre. Di otro sorbo de vino y sonreí. Tenía cosas mucho mejores que hacer que intentar arreglar a gente que no quiere cambiar. Mucho mejores, sin duda.